Oramos, hermano. Buen Padre Celestial, en esta hora vamos a meditar en tu palabra. Te suplico que tu Espíritu Santo obre a través de tu Hijo y Padre, que quemes mis labios con carbón encendido. Pero también te suplico que hables a tu pueblo y que cada corazón, Señor, esté dispuesto a escuchar tu palabra. Y también te pedimos que no permitas que el enemigo interrumpa, Señor, nuestro acercamiento hacia ti. Que podamos entender tu palabra el día de hoy como tú quieres que sea. Perdóname, Señor, no soy digno de estar aquí, pero tú conoces mi condición y en tu misericordia me has usado, Señor, para hablar de tu palabra. Por lo tanto, Señor, permite pues que lo haga de acuerdo a tu voluntad. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén. Pueden sentarse. El texto clave dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hermanos, me da gusto ver a la iglesia reunida hoy y al grupo que está presente. Este día es el primer domingo de 2015 y el Señor nos llama a consagrar nuestra vida para que demos fruto, no solamente este año, pues el tiempo que nos dé de vida, ¿sí? Porque todos los días son importantes en la presencia de Dios. Y todos los días son importantes para nosotros porque cada día que vivimos es un momento más para expresarnos delante de Dios con humildad lo que cada uno siente en su corazón. Y a veces hacemos promesas seculares, promesas pasajeras, promesas, propósitos paganos como lo hace el mundo. Pero nunca pensamos en consagrar nuestra vida a Dios para un mejor servicio y para ser útil en las manos de Dios. ¿Qué significa consagrar? Es apartarse para el servicio de Dios, ser apartados, santificar nuestra vida y que nuestro propósito sea que cada día seamos mejor en las manos de Dios. Que nos use como ese vaso útil para servir. Se habla de que en la casa, ¿verdad?, tenemos varias vajillas de peltre, de vidrio, de porcelana, pero a veces hay un vaso que está ahí único, que es el único que da servicio a todos. Llega el papá, agarra y toma agua, ya mamá toma agua, ya los hijos toman agua, y es el único vaso que usan. Y cuando está toda la cena llena de utensilios, ¿verdad?, para beber, ya sea café o agua o leche o jugo, pero todos agarran el mismo vaso. Ese vaso es muy útil, ¿sí?, en la casa. Entonces, en la casa de Dios también hay personas que pues son usados por Dios para todo, pero hay también una colección de vajillas, ¿verdad?, que pueden ser usadas y debemos de preguntarnos dónde estamos nosotros, ¿sí? ¿Estamos en esa colección guardaditos o somos esos vasos que Dios usa todos los días? Pues bien, en este pasaje el tema es dándonos a conocer. En la santificación, donde en la consagración que Dios permite hacer de nosotros, nos usa para que seamos útiles. Y el propósito de la creación de Dios en la vida del hombre es que todos los días le alabemos y le glorifiquemos y gocemos de Él para siempre. No nomás los domingos, y no nomás el primer domingo del año y el año nuevo o el fin de año, sino todos los días. Y en ese vivir de la vida, vemos que en la vida Dios nos enseña a través de los árboles. Y dice que
Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y en el pasaje que está ahí en el versículo 19, podemos ver que hay 3 clases de árboles. Pero un árbol, cuando crece, nosotros lo sembramos y de la tierra va creciendo y no sabemos cómo es su fruta. Hasta que crece y después florea y da su fruto, sabemos qué tipo de fruta es. Mientras puede estar entre todas las matas ahí, pero no sabemos su tipo de fruta. Y poníamos el ejemplo un domingo, que si nos ponemos a sembrar un árbol de limón y uno de naranja y uno de toronja, y vemos que los 3 árboles son parecidos, pero crecen ahí, y al final ya cuando da su fruto, reconocemos que es toronja, que es naranja, que es limón. Pero mientras está en la mata no sabemos qué tipo de árbol es. ¿Sí? Y veíamos que en la iglesia, ¿verdad?, hay árboles también así. Los compara con este árbol, estos 3 tipos de árbol. Un árbol que da frutos malos. Y esos frutos malos son los que dividen las iglesias, ¿verdad? Son las personas que en vez de amar, en vez de consolar, pues hay discordias, ponen discordias en las iglesias. Y hay frutos buenos, dice. Y esos frutos buenos son los que pues siempre están animando a los hermanos, consolándoles, exhortándoles, amonestándoles. Pero también hay otros árboles que dice que crecen y son frondosos. Y pero no dan fruto. Pero ahí están. ¿Sí? Y poníamos el ejemplo de la higuera. Un intérprete dice que esa higuera frondosa representa al hombre humano con su orgullo y con su ciencia. ¿Sí? Y que sabe de todo, pero nunca da fruto. ¿Sí? No está ni a favor ni en contra, no hay frutos en él. Y dice el Señor que todo árbol que no da buen fruto, dice, es cortado y echado al fuego. Viene el tiempo de la cosecha o de la poda, y pues esos árboles frondosos, si no sirven para nada, pues hay que cortarlos, porque ahí debe sembrarse un árbol bueno, un árbol bonito, ¿sí?, que dé frutos. Muchas veces pasa en los lugares donde hay parcelas, donde se siembra, dice, pues ese árbol no más está de sombra, ahí no sirve para nada, hay que cortarlo y echarle fuego. ¿Y sabe cómo lo corta? Me enseñaron a mí allá en el campo, dice ahorcarlos. ¿Saben cómo se ahorcan los árboles? Levante la mano aquí, ¿quién sabe cómo se ahorcan los árboles? Hermano negro. ¿Qué más? Hermano, ¿sí? Se le raspa de abajo del asiento del árbol, ¿sí? Se le quita la vida y el árbol empieza a secarse y ya no hay vida. Yo tenía como una edad de tal vez de 6 años, 7 años, y teníamos en la casa, en la parcela, un árbol de frutas que se llama granadilla. Y esas se tendían los árboles hasta allá y daban unas frutas bien sabrosas. Y yo fui un día de travieso, sin pensar en nada, llegué y corté eso. Esa es una guía. Y llegué y corté la guía. Agarré con el machete y nunca me imaginé qué tipo de árbol estaba cortando. ¿Sí? Resulta que a los 15 días llegó mi papá y mira la mata que empieza a secarse, todas las guías y a secarse. Y dice, le dice a mi mamá, mira mujer, ¿qué estará pasando con ese árbol? Pues de ahí comemos, daba mucha fruta, pues, ¿sí? De ahí comemos. Y que empieza a ver y a ver qué pasa. Y se fue viendo hasta que llega y donde estaba la raíz estaba cortada. No, hombre, ya no les cuento lo que pasó, ¿verdad? Sí. Y era un árbol de fruta, un árbol que de ahí comíamos. Pero dice la Biblia aquí que hay otro árbol. Ese árbol, son 3 tipos de árboles. Entonces, el de que da buen fruto, el que da mal fruto y el que no da fruto. Entonces, veamos cómo vamos
conocer ese árbol que da buen fruto. La evidencia de lo que hay en lo profundo de la tierra lo revelará al final. A veces vemos una semilla tirada ahí en el suelo y nunca sabemos de qué es, y va creciendo la matita. Y por los que no conocemos de árboles, pues decimos, ay, ¿qué será ese árbol? ¿Sí? Y va creciendo y vaya, pero tiene que pasar casi generalmente como unos 5 años para que un árbol dé fruto. Tenemos que esperar para conocer su fruto. Dice, al final de la rama, ¿sí? Dice, revelará al final de la rama el fruto. El motivo de la permanencia de una planta en un espacio de tierra será la espera de un fruto bueno. El beneficio esperado no es la sombra, sino el fruto. Cuando se siembra el árbol, entonces, nosotros no pensamos en que dé buena sombra, sino en que dé fruto. Pero ¿para qué queremos que dé fruto? Porque eso es la evidencia de que ese árbol es bueno y es aceptable que esté en ese espacio. Porque si no va a dar fruto bueno, pues mejor lo arrancamos. Y ya sea que lo sembremos en otro lugar o de una vez lo desaparecemos. Pero en la esperanza, como la evidencia de ese árbol es que dé fruto. El Señor en nuestra vida consagrada espera también que nosotros demos evidencia de que somos hijos de Dios y que demos frutos. ¿Por qué? Porque el segundo punto que vamos a ver, Dios nos llama a producir. Dios nos llama a producir. Génesis 1:11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre toda la tierra. Y así fue. Y vio Dios que era bueno. Dios y en su creación puso a todos los árboles, hierbas de diferentes nombres, para que diera semilla y diera fruto, para que produciera y fuera de bendición y se extendiera en toda la tierra. No nomás ahí en una parte, sino en toda la tierra. Por eso hay semillas que vienen desde Europa hasta aquí, a América. Muchas semillas, y de aquí se fueron semillas para allá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es necesario que la tierra produjera y los árboles que Dios había puesto en el huerto fueran fructíferos. Entonces, después de la evidencia, ¿verdad? Dios nos llama a que seamos productivos. ¿Y cómo? ¿De qué manera vamos a producir nosotros? ¿Cómo vamos a evidenciar de que somos buenos árboles que den fruto? ¿Sí? Dice, bueno en su desarrollo y en su productividad en la semilla. Todo lo que estos árboles deberían de estar en óptimas condiciones para que siempre estén dando frutos fervorosos, buenos, sabrosos. ¿Sí? La vida del hombre entonces nos pone en un lugar no nomás para que seamos creyentes y religiosos, sino también para que llevemos frutos. ¿Y de qué manera vamos a servir dando frutos? Cuando predicamos su palabra, cuando servimos a las encomiendas que la iglesia nos da, que su palabra nos ordena. Estamos cumpliendo y de esta manera estamos evidenciando de que somos productivos. ¿Sí? Porque árbol que no da fruto es cortado. Pues persona que no evidencia que da buenas obras, pues no podrá servir en la iglesia, no podrá ser tomado en cuenta, no podrá ministrar, no podrá predicar, nunca tendrá el poder del Espíritu Santo para llevar el Evangelio a otras personas.
¿Por qué? Porque no es un árbol productivo. Dios admira lo que ha producido. Su palabra después dijo, produzca. Su palabra provoca que se generen frutos por medio de un árbol. Grande es nuestro Dios. Después que creó Dios toda su creación, decíamos en la mañana, se puso y empezó a observar y vio que todo era bueno. Entonces Dios en su grandeza provoca que todo lo que Él ha hecho dé frutos. Si Dios nos ha puesto en un lugar especial, hay que dar frutos especiales. Si Dios lo ha puesto en este lugar, pues veíamos en uno de los estudios hace muchos años, que cualquier persona hermano que diga, hermano, yo veo que pues, ahí en el templo siempre está apagada la luz, yo voy a llegar todas las mañanas a prender la luz antes del culto. Pues es alguien que ya se ocupó en algo, ¿verdad? Hermano, yo veo que no hay folletos, yo quiero folletos para pues ya una persona que necesita llevar el evangelio a otras personas. ¿Sí? Entonces, está sirviendo, está usando y está cumpliendo con el mandamiento de Dios. Entonces, hay que tener evidencia, hay que ser fructíferos, pero también, pues hay que tener propósitos. Dios nos puso con un propósito. Ya hay un propósito para el fruto del árbol en la sabiduría de Dios. Génesis 2:8. Cuando puso el huerto del Edén, ¿sí? Que todos los árboles dieran semilla y fruto. ¿Para qué propósito fue eso? ¿Para qué quería Dios que hubiera fruto? ¿Sí? Para que Adán, para los habitantes que estaban ahí, las aves y los animales comieran de ellos y disfrutaran. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en un lugar en donde lo selecto de los árboles está al alcance de Adán. Luego Dios hizo que creciera ahí toda clase de árboles, eran hermosos y daban frutas muy sabrosas para comer. En la traducción, ¿verdad? Donde dice todo era bueno. ¿Sí? Entonces todo el fruto, todo lo que había ahí era hermoso para comer. Imagínense, Dios nos pone en un lugar especial con un propósito, en su iglesia con un propósito. ¿Para qué? Para que muchas personas lo vean, lo estudien, porque nosotros somos cartas leídas en el mundo. Usted al salir de aquí, no crea que nadie lo está observando, ¿sí? Haga de cuenta los millonarios, ¿verdad? Que los secuestradores lo vigilan, ¿sí? Todo lo que hace. Igual en el mundo lo está vigilando a usted desde que sale a ver qué hace después de salir de aquí. Y si lo ve allá, dice, hermano. Y eso lo miré salir. O sea, gentes. Entonces, si alguien se acerca a usted y recibe un buen consejo, es que usted es un buen árbol. Si alguien se acerca a usted y le pide, hermano, ora por mí, tú que vas mucho a la iglesia, ora por mí, es que te está viendo que eres una persona fiel, eres una persona escogido, ¿sí? Si alguien se acerca a ti y te dice, oiga hermano, yo quisiera saber más de la Biblia, ¿no me puedes explicar? Claro que sí, agarra usted su Biblia y empieza, usted está dando buen fruto. ¿Por qué pasa esto? Porque Dios lo puso con ese propósito de guiar a los más pequeños a los pies del Señor. Y de diferente manera lo usa. Entonces, Dios puso en el Edén un huerto con frutas para un propósito, que los hombres, que Adán, pues pudiera disfrutar de esos frutos. Dios nos ha puesto aquí ¿para qué? Para que podamos ser bendición. A Abraham le dijo Dios, donde quiera que tus pies pisaren, seas bendición. ¿Sí? Sean benditos. Así que usted donde quiera que se encuentre, vea usted la maravilla de Dios, cómo la gente lo va a apreciar y va a ver que usted es un hijo de Dios. Cuando dé evidencias, cuando cumpla con la productividad, porque si no hay evidencias, entonces pues vamos a ser igual que un pagano, ¿verdad? Con necesidades de Dios, que no hemos aprendido
a confiar en Él ni sabemos sus propósitos. Número 4, el mandato. De todos los árboles, dice que Dios mandó a Adán: de todo árbol del huerto podrás comer. Hay una orden, ¿sí? Génesis 2:16. Adán recibe el mandato: de todo árbol del huerto podrás comer. Más adelante hay una condicionante, hay una prohibición en Génesis 2:17, pero hay una orden donde tenía que participar de todo lo que Dios había creado bueno para comer. Por eso decíamos en la mañana que Dios no creó nada malo, ¿sí? Lo malo lo inventó el hombre o el Satanás, pero Dios todo lo hizo bueno y hermoso, ¿sí? Apreciable. Entonces dice: de todo árbol podrás comer. Cuando Dios nos envía en Mateo 28:19, por tanto, id y hacer discípulos, no dice: ve solamente a los que deben ser elegidos. Dice: ve a toda criatura, ¿sí? Ve a toda criatura, predícales el evangelio, y el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Pero el mandamiento es que vayamos a todos. Y aquí dice: de todo árbol podrás comer, dice el Señor. No vas a poner condición, ¿sí? Que esto no me gusta, que esto no. De todo árbol. En la casa a veces preparamos la comida y no falta el más grande que dice: ay, mamá, esa comida no me gusta, ¿sí? Y luego dice el más chico: ay, mamá, ese ingrediente que le estás poniendo no me gusta, ¿sí? Y empiezan y dice la mamá: ay, pues entonces, ¿qué les cocino? ¿Sí? Dice: de todo árbol podrás comer. Todo. Y Jesús dijo que cuando comieras, si lo hacemos con acción de gracias, aunque comiéramos cosas mortíferas, no nos pasará nada, ¿sí? Entonces, lo que Dios bendice no lo podemos nosotros maldecir ni llamarlo común, sino hacerlo con acción de gracias. El mensaje que estamos viendo aquí es también, pues sí, de predicar. No pongamos prejuicios: ay, que aquí es fulano, no, aquí son, no, vamos para aquel lado. No, es a toda la criatura. Tú cumple con ese mandamiento y el Señor traerá los que van a ser para Él. Él escogerá a sus hijos, no nosotros. Nosotros no elegimos quién debe venir aquí y quién no. Ah, tú sí, tú no. Nosotros no somos quienes para elegir a las personas. Dios es el que elige. Pero el mandato es que todos vayamos, y que vayamos, ¿sí? Que todos hagamos. Ahora, después del mandato, bueno, ya hay un resultado. Bueno, el resultado ya lo vimos en el principio, ¿verdad? De los árboles. Hay árboles que no dan fruto y que sin duda alguna tienen un propósito en la sabiduría de Dios para la creación. Sin embargo, hay un énfasis en los árboles con fruto. En las palabras de Jesús, el hombre y la mujer se les conoce por sus frutos. La evidencia de sus obras dará señal de su calidad, bueno o malo. En la evidencia de nuestras obras, tanto hombres o mujeres, se reconocerán sus frutos, si es bueno o es malo. Hay veces que en la iglesia llegan personas no para edificar a la iglesia, sino para dividirla. Hay personas que llegan a la iglesia a veces no para confraternizar, sino para hacer grupos, para hacer divisiones. Hay personas a veces en la iglesia que son para, bueno, a ver, Dios los pone con un para hacer más fuertes a los que son débiles. A veces todos tenemos un propósito en la iglesia. Todos. El resultado es que, dice, por sus frutos los vamos a conocer. Decía el Señor Jesús en una de sus palabras, en una de sus enseñanzas: de todo lo que te digan que hagas, hazlo.
pero no haga según sus obras, porque muchos dicen, pero no hacen. Entonces, todo lo que es bueno para hacer hay que hacerlo, pero si la persona que te dice tiene una conducta diferente a lo que dice, pues eso sí no lo imitas, porque eso es pecado delante de Dios. Entonces la sentencia es que, el resultado, es que tanto el hombre como la mujer, Jesús le dice que por sus frutos los vamos a conocer. Y este año que comienza, pues hay muchos árboles creciendo aquí. ¿Cuántos quieren dar buenos frutos? Todos, ¿verdad? Queremos dar buenos frutos. Pidámosle al Señor, pidámosle al Espíritu Santo, que toda nuestro obrar diario sea para bien, para la gloria de Dios. No pensemos en el orgullo, ni en el individualismo, no pensemos en que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Ahora, pues después del resultado viene la sentencia, y la sentencia es muy dura. Dios actúa de acuerdo a su misericordia. En el Antiguo Testamento actuaba con justicia nuestro Dios. Actuaba con justicia, porque no podía convivir con el humano, porque el humano era pecador. Entonces su sentencia era tajante, y cuando daba una orden, si alguien no la cumplía, inmediatamente moría. Bueno, pues dice el Salmo 103, el versículo 5, creo que dice: Dios lento para la ira y grande en misericordia. Y dice, ¿cómo? Por si ahí en el Antiguo Testamento Dios no daba oportunidad a la misericordia. Entonces se contradice. De ninguna manera, no se contradice, porque Dios, en su justicia, ¿sí?, un mandato que ha sido dicho, ha sido instituido con anterioridad, Dios es justo para cumplirlo, ¿sí? Pero en el Antiguo Testamento Jesús viene con misericordia. Dios obra a través de su misericordia en la personalidad de Jesús. ¿Y qué dice? ¿Dios se contradice? No, porque a través de su misericordia manifiesta su bondad, ¿sí? Y ahora Dios es bondadoso para con nosotros. Y la sentencia entonces es más, ¿cómo dice? Nos da más tiempo para arrepentirnos. En el Antiguo Testamento no había tiempo para arrepentirse. Era que ya se cumplía. En el Nuevo Testamento no. Dice, si habemos pecado, dice Juan 1, primera de Juan 1, ¿eh? Abogado tenemos para con el Padre. Y viene, ¿cómo se llama?, la gracia de Dios, y nos perdona aún como somos, ¿sí? Pero se contradice, no, porque a través de su misericordia muestra su bondad, y la justicia de Dios se cumple. La sentencia es entonces, en la palabra de Jesús, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Versículo Mateo 7:19. Dios ejecutando un juicio en aquellos árboles. Podemos pensar solo en el medio religioso, porque el Señor Jesús aborda este tema enfatizando la acción de los falsos profetas, los falsos cristianos. El versículo 15, ¿qué dice? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero dentro son lobos rapaces. Cuidado, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado. Somos como humanos, somos engañados fácilmente, porque nosotros vemos solamente superficial, pero Dios mira el corazón. Por eso el Evangelio se da a todos, ¿sí? Y Dios elige a los que deben de estar delante de su presencia.
porque Él sabe quiénes son. Pero hay falsos profetas, dice, que entran dentro de ese pueblo de Dios, y por eso también crece la cizaña dentro de la iglesia. ¿Sí? Satanás no quiere que la iglesia crezca fervorosa, sino que haya división. Y dijo Jesús, dicen los discípulos: maestro, ¿qué no sembramos buena semilla ahí? Aquí no enseñamos en el púlpito, en las enseñanzas, no predicamos a hacer grupos, a dividir. No, nosotros, la Biblia siempre nos enseña a sumar. Dice que Satanás solo sabe restar y dividir, pero Dios sabe sumar. Él quiere sumar a todos, ¿verdad? Y dice aquí, podemos pensar solo en el medio religioso, porque el Señor Jesús aborda este tema enfatizando la acción de los falsos profetas, falsos cristianos, pero se puede aplicar esta ilustración a todo hombre y mujer, creyente o no creyente en Jesús. Por razón de este estudio, pues lo relacionamos con los versículos. También veamos allá en Mateo 7:15. Que dice así: guardaos de los falsos profetas. Y el versículo 20, el capítulo 23, verso 3. Vamos a ir hasta el capítulo 23, verso 3, que dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Los falsos profetas que se introducen en las iglesias, ¿verdad? Dicen muchas cosas bonitas, pero muchos no hacen lo que dicen, ¿sí? Y solamente lo usan para dividir. Entonces, entran como lobos rapaces, dice el versículo 15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, para dar una explicación de la sentencia de Jesús: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. En este pasaje, entonces, nosotros comprendemos que esas tales personas, cuando Jesús los llama a cuenta, pues los quita y ni raíces dejan. ¿Sí? No queda así como Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Que no queda ni memoria de ellos. No queda para nada. Entonces la sentencia es tremenda, porque todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y la verdad es que a veces sufrimos consecuencias, ¿sí? Uno porque es la voluntad de Dios, y otro para hacernos madurar más, y otros porque a veces no somos de Dios. ¿Sí? Nos quita y nos desaparece. Y dice más adelante otros pasajes que se fueron de nosotros. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. No eran de nosotros. ¿Sí? Entonces, en esta sentencia que es tan peligrosa, nosotros debemos de pensar cómo estamos consagrando nuestra vida en el Señor. Este año que comienza, ¿cuál es su meta más grande para servirle al Señor? ¿Cómo? ¿Qué planes tiene usted para...? Hay un comentario más, el número 7, que es la perseverancia. La perseverancia. Nosotros los creyentes debemos meditar en la palabra de Dios, aplicarla a nuestro diario vivir. Al hacerlo, seremos como árboles sembrados junto a corrientes de agua, según el Salmo 1, ¿verdad? ¿Sí? Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La permanencia de nuestra fe hace que seamos árboles que den buenos frutos. Hay personas que vienen a la iglesia o asisten a una iglesia, pero su fe es pasajera y raquítica, y piensan que todo va a ser bonito, ¿sí?
y pues miran después de tanto tiempo, unos 3, 4 meses, 6 meses, no hay respuesta a lo que ellos pretendían, vámonos, ¿sí? Aquí no está Dios. ¿Qué creen ustedes? ¿Aquí está Dios o no está Dios? ¿Cumple nuestro capricho o no cumple nuestro capricho? No, ¿verdad? Dios no está a disposición de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para exigirle a Dios? ¿Sí? Si nosotros nos movemos de acuerdo a su voluntad, a su soberanía, pero nosotros no podemos ordenarle. ¿Sí? Entonces, dice aquí, dice, árboles sembrados junto a los arroyos, llegado el momento daremos mucho fruto, buen fruto, buenas obras que llevarán la semilla del Evangelio. Los que reciban esas obras buenas serán bendecidos, sus necesidades serán cubiertas y tendrán la oportunidad de recibir la semilla del Evangelio de Dios. Los buenos frutos son muestra de la bondad, de la benignidad que guían al pecador al arrepentimiento. Nosotros, como hijos de Dios, nuestra permanencia aquí será prepararnos para que mostremos buenos frutos o demos buenos frutos y puedan los inconversos, los que no conocen a Dios, venir por la evidencia de nuestros frutos. Entonces, ¿es importante dar fruto o no es importante? ¿Sí es bueno que los árboles tengan frutos? Pues claro que sí, ¿verdad? Porque yo ahí en la casa estoy sembrando un arbolito de limón, o sea, se salió solo ahí, y yo estoy esperanzado ya que crezca, porque quiero ver si es limón o es lima o naranja. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el Señor quiere que nosotros seamos buenos árboles que llevemos frutos buenos. Ahora, vamos a concluir diciendo esto. Los cristianos estamos unidos a Cristo, a permanecer en el estado en que Juan 15, 4, ¿alguien lo puede leer? Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Los creyentes estamos llamados a permanecer ¿en quién? En Cristo. Porque separados de Cristo, nada podéis hacer. Así que podrá llamarse cristiano, podrá llamarse, pero si usted está separado de Cristo y de sus obras, de su misericordia, no va a poder hacer nada ni dar evidencia de que es hijo de Dios. Los creyentes damos evidencia de Cristo en nuestras vidas y en nuestras acciones. En este pasaje entonces nos llama a permanecer, que tengamos ¿cómo se llama? Esa meta. ¿Sí? Porque a veces empezamos en un grupo, a veces empiezan 20, y ya cuando ya llega al final, allá no van como 3, 4. No, permaneciendo en el Señor, dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Tales frutos son necesarios para las personas. Número 2, tales frutos son para las personas que se acercan a nosotros. Las personas se acercan al buen árbol por su buen fruto. El Señor permite que personas creyentes y no creyentes se acerquen a nosotros. ¿Qué encontrarán en nosotros cuando se acerquen? Buenos frutos. ¿Qué dice Isaías 55:5? Y llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti. ¿Por quién? Por causa de Jehová, tu Dios, el Santo. Gente que no conociste, por eso le decía que cuando ustedes lo miran, luego dice, ay, tú eres cristiano, ¿verdad? ¿Sí? Ah, tú eres hermano. Oh, tú eres aleluya. Luego, sin que usted se presente como, ay, yo soy de la iglesia San Marcos, mi doctrina es soberanía de Dios.
que eso, sí, luego lo miran, sí, que es usted un hijo de Dios, sin sus cartas credenciales, luego saben que es usted hijo de Dios. Pero si no muestra evidencia, pues ni siquiera se van a acercar a usted, ni siquiera va a tener una palabra de aliento, una palabra de consuelo para las personas, porque lo van a mirar igual que los demás. Por eso esos frutos nos hacen, como dice Isaías 55:5, que las gentes correrán a ti por causa de Jehová tu Dios, el Santo de Israel. Porque saben que nosotros llevamos y reflejamos a Cristo en nuestras vidas. Un hermoso consejo nos da la palabra en el Salmo 1. Es lo que acabo de mencionar, ¿verdad? El Salmo 1 dice, el que... no, ese no es. ¿Sí? El Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos ni en... sino que dice, en su ley medita. ¿Cuándo? En su ley medita de día y de noche. ¿Sí? Eso de meditar todos los días en su ley nos enseña a hacer árboles de buen fruto. ¿Sí? Porque ya más adelante dice, serán como árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces, y en su ley dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Su delicia, ¿qué es delicia? Su alegría, su gozo. Ay, ¿cuántos nos deleitamos cuando leemos la Biblia? A ver, levante la mano, ¿cuántos se deleitan cuando leen la Biblia? Gracias a Dios por los que levantaron la mano y que se alegran. Y los demás los invito a que sientan ese gozo en su corazón. ¿Sí? Porque es, como dice el Salmo 19, ¿verdad? Como miel al paladar. ¿Sí? Y el Salmo 119 también. ¿Sí? Entonces, hermanos, ese sea nuestro propósito también. Meditar. Dice, es un hermoso consejo que nos da la palabra de Dios. Que meditemos todos los días en la palabra de Dios. Los frutos, los buenos frutos son expresiones de amor en acción, que son igual a bondad. Pueden guiar al arrepentimiento. Romanos 2:4 y Hechos 9:36 a 39, Hechos 2:47, donde habla de gentes que no cesaban en servir a los apóstoles, a la iglesia, y que siempre estaban gozosos, ¿sí? Sirviendo al Señor. Entonces, en Romanos 12, ¿verdad? Dice, sufridos en la esperanza, ¿cómo dice? A ver, ¿quién se sabe Romanos 12? Se lo voy a buscar para decirlo bien, Romanos 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Repetimos una vez más. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Constantes en la oración. Entonces, el ser árboles de buen fruto, tenemos que pasar por inclemencias del tiempo, del sol, de la lluvia, del viento, pero esos árboles, si están bien cimentados, crecerán y darán mucho fruto y siempre estarán produciendo. Y esos árboles es lo que Dios busca. Esos hombres, esas personas, esos individuos son los que Dios quiere que le busquen. Que Dios les bendiga, hermano.